Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saluda desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En Noticia Venezuela, con gran expectativa se esperan las elecciones primarias del Partido de la Revolución Bolivariana este domingo. El Partido Socialista Unido de Venezuela se mide entre todas sus bases militantes para elegir candidatos y candidatas a gobernaciones y alcaldías, mientras que desde la oposición se define la forma para escoger a sus aspirantes para estas elecciones de noviembre. Analizamos este escenario político de una jornada inédita para Venezuela. En Noticia España, a pesar de que Julian Assange está tras las rejas ilegalmente, Wikileaks sigue sorprendiendo. Este viernes se develó una macrofiltración del portal en la que muestra con nombres y apellidos las grandes fortunas, ejecutivos y empresarios españoles que financiaron el nacimiento del partido ultraderechista Vox. Con esta revelación se comprende su despegue meteórico y sus conexiones con la extrema derecha europea. Les contamos y lo analizamos. En Noticia Haití, el gobierno pide ayuda a la ONU para una investigación internacional por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. La petición incluye la creación de un tribunal especial para juzgar a los responsables de su asesinato. Les presentamos esta radiografía en Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el más grande del país, el PSUV, va este domingo a primarias abiertas de cara a las mega elecciones del próximo noviembre. Desde la oposición, en tanto, hay intenciones de ir a primarias, pero aún no se presentan las fichas. La política más grande de Venezuela, con más de 6 millones de militantes inscritos, elegirá este 8 de agosto a sus candidatos y candidatas de cara a los comicios de alcaldes y gobernadores el próximo 21 de noviembre. Para las elecciones primarias abiertas del Partido Socialista de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral dispuso 5.108 centros de votación en todo el país. Será una jornada inédita. Cualquier venezolano que pertenezca al registro electoral podrá elegir entre los 7.160 postulados desde las bases del PSV. Los 358 elegidos se disputarán los cargos públicos con la oposición venezolana, que aún no define su participación. Algunas facciones, incluidas las que respaldan al exdiputado Juan Guaidó, están en deliberaciones sobre su participación. El CNE habilitó a la Mesa de la Unidad Democrática a competir. Se habla además de la participación de Primero Justicia, con el liderazgo del ex candidato presidencial, Enrique Capriles, así como de la llamada Alianza Democrática y la Avanzada Progresista, con el también ex candidato presidencial Henry Falcón. Sin embargo, queda la posibilidad de que algunos sectores se queden en la estrategia de abstencionismo, como lo hicieron en las parlamentarias de 2020. De acuerdo con el cronograma electoral, el 18 de agosto será la publicación definitiva de los nombres de los candidatos y el 21 de agosto arranca la campaña electoral. El país ya está encaminado en el juego democrático. Y el próximo noviembre de estas mega elecciones regionales, se eligen gobernadores, alcaldes y también los consejos legislativos en cada una de las regiones de esta nación suramericana. De todo esto hablamos con Margelin Arias. Ella es miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, ex ministra de Agricultura Urbana, jefe de la misión Robert Sera. Margelin, bienvenida, ¿cómo está? Gracias, un placer y bueno, saludos a todos los usuarios y usuarias de Telesur y a todos los usuarios de América Latina. Muchas gracias. Le invito que se quite el tapabocas, que tenemos la distancia reglamentaria para conversar. Muchas gracias. Decíamos que se trata de un proceso de elecciones inéditas, sobre todo por la cantidad de aspirantes. Usted que ha estado en todo ese proceso, cuéntenos de ello.
Mira, ha sido maravillosa la experiencia que se ha vivido desde el Partido Socialista Unido de Venezuela con esta gran participación. Bueno, fueron más de 100.000 postulados y postuladas a través de asambleas en cada una de las VC, donde además se le dio una gran participación a la juventud. En clave latinoamericana, ¿qué son las VC? Las VC para América Latina son especies de células, espacios comunitarios vinculados al centro electoral, ¿ok? Igualmente, además de ese arraigo, tenemos las calles y comunidades, donde tenemos un jefe o una jefa de calle y una jefa de comunidad. La comunidad agrupa varias calles, varias manzanas, varias torres en el caso de edificios, y nos organizamos a través de la RAS, que es la Red de Apoyo Sociopolítico, ¿no? Y todos estos sectores participaron. Sí, y fueron participaron. 100.000 candidatos. 100.000, nada más los postulados y postuladas, y más de 2 millones de votantes en esta primera etapa, que fue las postulaciones. Luego ahora pasamos a estas primarias EPA-PSV, donde es abierto al padrón electoral, y esto porque en Venezuela existe el Gran Polo Patriótico, que son partidos aliados. ¿Y esos partidos podrán votar si podrá lo desean? votar. Podrá votar cualquiera Quienes que hacen esté parte inscrito. de esos partidos podrán. Correcto, puede votar cualquiera que esté inscrito en el padrón electoral, cosa que nos llama inclusive que tenemos candidatos y candidatas que pueden tener amistades de oposición, y que esos vecinos, vecinas que lo conocen de toda la vida pueden ir a inclinarse por un candidato, una candidata. Es el juego democrático. Es el juego democrático, es el espacio más democrático construido con un reglamento bastante riguroso, pero que da la apertura y construye desde la base esta democracia interna, ¿no? Que caracteriza el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hemos tenido varias primarias hacia la dirección nacional, hacia curules en la Asamblea Nacional, es decir, no es la primera vez, pero sí es inédito el caso de la gran masiva participación abierta de mujeres, campesinos, comuneros, comuneras, de todos los sectores y movimientos. Inédito lo que aglutina el número de participantes. Es un momento de cosecha de lo que sembró el comandante Chávez, un partido movimiento. Un partido que se caracteriza porque incluye muchas fuerzas de movimientos sociales de todo tipo y que se manifiestan ahora en estas primarias abiertas del Partido Socialista Unido de Venezuela. El domingo, ¿cuántas personas se miden por escaños? Son 300. Para participar luego en las de noviembre. Son más de 6.000 candidatos, son 358 escaños. Son 335 municipios y 23 estados que van a estar disputando gobernadoras. Recordemos que son 10 hombres y 10 mujeres para cada cargo. Para cada alcaldía y para cada gobernación son 10 hombres y 10 mujeres. Esa es otra característica muy importante que resaltar, la equidad de género, esa apertura y además esa norma, ¿no? Porque no solamente lo decimos en el discurso, pueden participar mujeres, le damos la oportunidad de participar a las mujeres, sino que lo llamamos, ¿no? Era obligatorio postular a cada cargo desde el inicio, hombre y mujer. Y una cantidad importante para las concejalías, para las diputaciones regionales y para las gobernaciones y alcaldías. Y por eso tenemos 10 hombres y 10 mujeres disputando estos cargos en cada uno de los espacios. De verdad, algo muy hermoso, porque estamos concretando lo que estamos hablando del socialismo feminista, ¿no? Del feminismo en lo concreto. Va más allá del discurso, es en lo concreto generar las condiciones que hemos venido generando en más de 20 años de revolución, de la apertura de la participación de la mujer, pero ahora la incorporamos formalmente, e inclusive el CNE acaba también de recientemente mencionar que esto será para todos los partidos en las próximas elecciones del 21. Es necesario la equidad en la participación política. Como la expresión de la Constitución Nacional, que así precisamente lo llama, exactamente, sí. Es el mensaje que envía la Constitución. Hay parte de todos estos hechos inéditos algo que llama mucho la atención, y es que fueron muy estrictos, ¿no? Incluso con quienes están en cargos en este momento. Decir, por ejemplo, que debe sacar más del 30% de aprobación de todos los que votaron por ti para una alcaldía, para una gobernación, cuando ejerces en funciones, y si no, entonces no puedes participar, es una medida muy estricta. ¿Cómo ha sido el recibimiento de esa norma? Mira, el reglamento se aprobó desde la Dirección Nacional.
se hizo una propuesta, se bajó a las bases, se debatió en asambleas desde las VC, desde las calles, las comunidades, se hizo aportes y nuevamente volvió a la Dirección Nacional y aprobamos con el presidente del partido, que es nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro, pero además también el vicepresidente Diosdado Cabello, se aprueba y luego se ejecuta. Ha sido de verdad sorprendente la disciplina de nuestra militancia, es rigurosa nuestro reglamento, sí, porque queremos los mejores, queremos el mejor perfil que se vaya a medir hacia el 21 de noviembre, entendiendo que estamos en medio de un bloqueo, estamos en medio de las sanciones criminales, sabemos el gran esfuerzo que hicieron nuestros alcaldes y alcaldesas en medio de estos ataques imperialistas, y lo reconocemos. Por ejemplo, la alcaldesa de Caracas. Correcto, nuestra camarada Erika Farías, que además se mantiene como la jefa política de Caracas y en medio del bloqueo. Correcto, y ha organizado todas estas primarias, la unidad entre todos los candidatos y candidatas en el trabajo de campaña ha sido de verdad resaltante en Caracas. Y yo creo que llama la atención esa disciplina de nuestra militancia en cargos, ¿no? En funciones que han asumido con esta rigurosidad, entendiendo que estamos sobreexigiéndonos porque el pueblo también así lo solicita. Queremos los mejores perfiles para medirnos en estas mega elecciones, queremos también la renovación en nuestro partido y por eso también ha sido muy importante la participación de la juventud en estas elecciones. ¿De participación de juventud que lo tengan en mente? Tenemos un gran porcentaje de inclusión de la juventud. No lo normamos tal cual como las mujeres, pero sí hubo apertura. Por ejemplo, te mencionaba que para las postulaciones participaron de 15 años en adelante porque nuestra Constitución y nuestro reglamento del partido así lo mencionan. Nuestra participación es a partir de los 15 años y en la fase de postulaciones se permitió que todo joven inscrito en el PSV pudiera postular y ser postulado. Eso también es algo inédito. ¿Desde los 15 años? Desde los 15 años. Realmente es inédito. Correcto. Y entonces eso permitió que, por supuesto, fueran muchos candidatos jóvenes, que ya lo hemos venido, es un fenómeno dentro de la revolución bolivariana desde el comandante Chávez, la apertura a la participación juvenil desde la participación orgánica hasta el ejercicio de cargos tanto ejecutivos como legislativos. Eso es muy importante. Vamos a revisar más acerca de este proceso, de cómo se ha vivido ahora en el informe que ha preparado para Telesur nuestra corresponsal Madeleine García. Están en plena campaña electoral, pero no contra un candidato opositor, sino para medirse con sus propios compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno. Son las primarias del PSUV. Que no sea impuesto, que sea de la gente, porque la gente sabe la necesidad, sabe sus necesidades y sabe quién verdaderamente va a gobernar para las personas, para la gente. Pero más allá de un proceso interno, es un poderoso mensaje en momentos que Venezuela es asediada con una campaña internacional de supuesta no libertad y no democracia, y está en puerta una nueva mesa de diálogo en México con el sector radical de la oposición que ha promovido golpes de Estado. Aquí no hay dictadura de ninguna especie, Como la pongan, aquí no hay dictadura de ninguna especie. En dictadura no existe esto que se está viendo. Esto que ocurre en el estado de La Guaira se vive a lo largo y ancho del país. No es una competencia, es una alegría, es una gran fiesta entre hermanos. Esto es como un campeón, como un encuentro de fútbol. Hermanos que nos ponemos pues a caminar los cerros, a pedirle al pueblo que nos den su voto de confianza. Venezuela experimenta otro nivel de democracia. Son 7.160 precandidatos que fueron escogidos desde las bases del PSUV, el partido más grande de Venezuela. Venezuela está emprendiendo, Venezuela está despertando la fe y la esperanza, y además Venezuela se aleja de los extremos para ir más bien a la construcción del consenso sobre los debates económicos que nos van a permitir mejorar la calidad de vida. Es lo que hemos recogido de nuestra campaña interna, que ha sido no una contienda, ha sido una fiesta de democracia interna. De las primarias surgirán 358 candidatos que se disputarán el 21 de noviembre los cargos públicos con la oposición venezolana, pero no serán unas elecciones más. Para nosotros es fundamental
el logro de una gran victoria el 21 de noviembre. El 21 de noviembre, a las 8 de la noche se lo diremos por qué, pero es fundamental. Una gran victoria el 21 de noviembre. Garantía de paz para este país, garantía de paz. Vecino, ¿qué están haciendo los chavistas que no se paran por nada? Se están preparando para las elecciones primarias. Sustaneja es candidata, ¿eso será verdad? Sí. Por ella sí voto yo. En un hecho inédito, este 8 de agosto, cualquier venezolano o venezolana podrá votar por los postulados de las primarias del PSUV. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela. Es parte del calendario electoral en Venezuela de cara a noviembre, reiteramos, con las mega elecciones para escoger gobernadores y alcaldes. Todo esto, Mayerlin, avalado por el CNE, la autoridad electoral el próximo domingo estará desplegada como una elección habitual. Correcto, ellos están prestando el apoyo para que estas elecciones sean más expeditas, rápidas y bueno, con la confiabilidad que genera, que sea el órgano electoral el que de alguna manera transmita toda la voluntad popular, ¿no? de estas elecciones primarias. Es de verdad un gran apoyo para nosotros. Siempre están dispuestos a apoyar cualquier primaria de cualquier partido, no solamente del PSUV, y para nosotros es una garantía, ¿no? Una tranquilidad el hecho de que el CNE se va a encargar de este proceso y pues nos toca a nosotros simplemente la movilización del voto como nos corresponde dentro del partido. A propósito de cualquier partido, los distintos sectores de la oposición, las distintas oposiciones aún están decidiendo cómo van a escoger sus candidatos, si van a primarias o no. ¿Cómo los estarán mirando ustedes después de toda esta organización para el domingo? Yo creo que ellos están esperando la llamada de su patrono imperialista para ver qué deciden. No es el fuerte de ellos el medirse ni la democracia. Consideramos que si alguien ejerce dictadura es a lo interno de la oposición, que no tienen cabida inclusive para los jóvenes. Sabemos que siempre son los mismos dinosaurios, como le dicen, los que además deciden y son los que quieren siempre estar en la palestra ejerciendo cargos. Nosotros... Y cobran además por quien se suma a la lista. Claro, tienes que tener un capital, porque bueno, ellos son los garantes del capitalismo, ellos son los defensores de ese sistema. Por otro lado, nosotros siempre estamos felices, es la alegría, es el amor, es la lealtad, los valores que generan y que emulan al profesor Aristóbulo Istúriz, por eso se llama el comando de campaña profesor Aristóbulo Istúriz, porque en honor a él, pues hemos visto ahí cómo los compañeros dicen, es una fiesta democrática entre compañeros y compañeras. Lo hemos hecho en unidad, lo hemos hecho entendiendo que hay un comunero, que hay una mujer, que hay un joven, que hay una jefa de calle que se mide junto quizás a compañeros que ya tienen una trayectoria política, y se ha hecho la campaña muy hermosa entre hermanos, entre hermanas, entendiendo que somos parte del mismo proyecto político, es el socialismo, con distintas formas de hacerlo, ¿no? En diversidad, la unidad en diversidad. Y esto además que dices es importante. Hay, por ejemplo, también una estadística, una medición de cuántos de todos estos candidatos no han tenido ningún tipo de experiencia política, pero ahora se miden. Más del 60% no han ejercido un cargo en su vida. Más del 60%. Sí, más del 60% nunca han ejercido un cargo. Son Así parte de la política porque son voceros de movimientos, son de la base realmente y están compitiendo ahora por un cargo como este. Lo impulsaron desde su VC, lo impulsaron sus vecinos, sus compañeros, sus compañeras, porque son líderes y lideresas que se han destacado en alguna tarea de movimiento del partido en sus comunidades y han dado ejemplo. Esto quiere decir que es posible la democracia interna en medio del más cruento bloqueo, pero es posible mirarnos hacia adentro y siempre estar renovando de nuevos líderes y lideresas, y desde abajo hacia arriba. Sobre todo llama la atención desde abajo hacia arriba, entendiendo pues que llegó el momento. Hay varios métodos, el partido ha ejercido varios métodos, depende del momento político, ¿no? La cooptación, de hecho en este momento también la Dirección Nacional se resguarda, por ejemplo, las concejalías y diputados regionales, porque no daba tiempo, era bastante difícil. Serían muchísimos más aspirantes. Muchísimos. Decía algo muy interesante Diosdado Cabello hace algunos días. Es que muchos de los nuevos aspirantes, ellos mismos no se postularon, sino que los postularon
sus vecinos, sus amigos, personas cercanas que los habían visto trabajar en alguna de las actividades de base. Es el reconocimiento, Sí. es el reconocimiento al trabajo de base, al trabajo del día a día, el trabajo que además el partido... Recordemos, no es solamente una maquinaria electoral, es una maquinaria social. El jefe de calle está pendiente de la persona con discapacidad, está pendiente de que llegue el alimento, está pendiente de la organización en torno a la salud, el COVID. Nosotros dentro del partido impulsamos las brigadas de desinfección, de concientización en torno COVID. Es decir, una jefa de calle del PSV es integral, es una lideresa, porque la mayoría son mujeres, líderes y lideresas que son integrales, que están y se ocupan de todos y todas por igual. Con todo esto que nos estás diciendo, eso es prácticamente la agenda ciudadana cuando estamos hablando sobre todo de un alcalde. Para el distrito capital, que hay distintas alcaldías, esa es la agenda. ¿Lo han pensado o han establecido prioridades de esa agenda Mira, de cara a las elecciones? Se ha venido construyendo todo lo que es un plan desde la base. Por ejemplo, en Caracas lo vi, en el cierre de campaña, de cada asamblea, de cada reunión sectorial se recogieron propuestas y se ha armado una agenda y un plan de Caracas ya con todos los candidatos y candidatas en sus agendas individuales y colectivas. Eso es muy importante. ¿Y así se replica para el resto del la país? Participación y la receptividad hacia a las propuestas concretas, a las críticas. Estamos abiertas a las críticas de cómo se ha venido gobernando, qué quiere el pueblo, qué necesita, qué participación, qué nivel de participación está exigiendo, ¿no? Cuáles son sus prioridades en términos de servicios, en términos social, de toda la política, que creo que es un ejercicio de verdad bastante amplio de democracia, no solo de elegir, no solo de ir a votar, inclusive de proponer sistema de gobierno y proponer cómo vamos a organizar lo que viene después del 21, ¿no? Cómo organizamos eso, cómo gobernamos, qué quiere el pueblo. Ya creo que estamos en una fase distinta, vamos hacia el Estado comunal, ¿no? Estamos de miras hacia una nueva organización del gobierno y la gente está clara de eso y exige más, y por eso el partido está elevando la vara, que tú decías, la rigurosidad, y elevar esa vara para medirnos quién ver con las exigencias de nuestro pueblo. Es el poder obedencial, ¿no? Es mandar obedeciendo. Sí, con un alto nivel de exigencia que realmente sorprende. Para despedirte, Mayerlin, ¿has visto experiencias de otro tipo en América Latina? La verdad, nosotros a este nivel no lo hemos visto, No, de primarias con tal nivel de organización en un calendario electoral muy complejo y sobre todo con los ojos del mundo puestos siempre, como siempre, en Venezuela. Es un gran mensaje de nuestro país, de nuestro pueblo, de decir, mira, estamos dispuestos siempre a escuchar a las mayorías, inclusive abiertamente más allá del partido, ¿no? Porque entendiendo que estas EPAs son abiertas al padrón electoral, estamos dispuestos siempre a tener un cable a tierra, no porque seamos el primer partido, el más grande, el de gobierno, estamos desconectados de nuestro pueblo. A pesar de la injerencia y el acoso, siempre estamos dispuestos en construir mayoría y reconstruir y renovar permanentemente. Creo que esa es la clave, y esa era la clave del comandante Chávez, y es la clave del presidente Nicolás Maduro, el presidente del partido. Escuchar las más duras críticas para seguir avanzando, independientemente, y él lo ha dicho, con o sin bloqueo debemos recuperar la economía, con o sin bloqueo debemos seguir profundizando y radicalizando la revolución. Y esto es un mensaje para América Latina de que sí se puede escuchar a las mayorías en términos inclusive como lo estamos viendo, ¿no? Desde lo más pequeño, desde la célula más pequeña, para opinar en cuanto a las grandes decisiones del país, a las grandes decisiones inclusive locales, estadales. Sí es posible una democracia más profunda, una democracia participativa y protagónica. Y bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela requiere organización y disciplina, y la hemos labrado. Es de los valores que inculcó el presidente Chávez, es la justicia social con la libertad, como Casadas, como lo decía Ayacucho, la que nos lleva a construir esto, porque nuestro pueblo merece no solo la libertad, sino también la justicia social, y el Partido Socialista Unido de Venezuela es el partido más grande de Venezuela.
uno de los más grandes de Latinoamérica, me atrevería a decir, y inédita esta experiencia que queda como ejemplo para América Latina como siempre, porque además nuestro sur es la construcción de la patria grande, ¿no? Pensamos también en ello, en que somos un faro para América Latina. Muchísimas gracias, Mayerlin. Que salga todo bien el domingo. Muchas gracias. Usted. Luego nos contará cómo les fue. Claro que sí, la victoria. Gracias. Así nos vamos a la primera pausa de esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, España. A pesar de que Julian Assange está tras las rejas ilegalmente, Wikileaks sigue sorprendiendo. Este viernes se develó una macrofiltración del portal, en la que muestra con nombres y apellidos las grandes fortunas, ejecutivos y empresarios españoles que financiaron el nacimiento del partido ultraderechista Vox. Con esta revelación se comprende su despegue meteórico, sus conexiones con la extrema derecha de Europa. Les contamos y lo analizamos al volver en minutos en Es Noticia. Estos microempresarios eligieron decirle sí a la reactivación económica. Mi nombre es Fernanda Miranda, la empresa es Industria Química Ozono. Iván Mamani, y yo me dedico a la costura en mochilas. Carlos Víctor Aramayo Rodríguez, soy propietario, gerente general de la empresa Maquita. Decidieron emprender, generar empleos, porque les dieron crédito a sus sueños. Nos ayudó a estabilizar económicamente nuestra empresa con el tema operativo. El interés es bastante bueno, o sea, es bueno para todos, ¿no? Los que realmente nos dedicamos a la costura, especialmente que tenemos pequeños talleres. Tener producción para pagar a mis obreros, al personal administrativo, al personal profesional, y la única forma es trabajando. Eligieron producir, crear empleos y mover nuestra economía, porque sabemos a dónde vamos. Pese a su postergación, por primera vez sin público internacional y en medio de medidas de bioseguridad por la pandemia de la COVID-19, Tokio se convierte en el centro del deporte para celebrar una nueva edición de los Juegos Olímpicos. Del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, más de 200 países y alrededor de 11.000 atletas competirán para obtener la preciada medalla de oro. Telesur trae a tu pantalla los resultados de este singular evento. Juegos Olímpicos Tokio 2020. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas, los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur, siempre da más. Somos un multimedio latinoamericano. Alzamos la voz junto a los pueblos del sur. Fortalecemos la integración latinoamericana y caribeña. Ante cada historia, nuestro compromiso sigue creciendo. Y después de 16 años seguimos con el propósito de unir, comunicar y promover la equidad en los pueblos del mundo. Porque Telesur siempre da más. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur.
En Noticia España, una lista de 17.000 documentos divulgados por Wikileaks pusieron en evidencia un escándalo político que vincula a cientos de empresarios y altos ejecutivos con el nacimiento del partido político ultraderechista de España, Vox. Vamos a conocer esos detalles. A pesar de que su fundador está tras las rejas y tras un alargado silencio, Wikileaks sigue sorprendiendo al mundo con sus revelaciones. Esta vez dejó ver el origen financiero del polémico partido de ultraderecha Vox, liderado por Santiago Abascal, quien recibió millonarios donativos para concebir esta organización político-ideológica. La publicación de miles de documentos demostraron que Vox no es más que el brazo político de grupos económicos y ultraconservadores, al revelar la lista de empresarios que aportaron millonarias sumas de dinero para dar nacimiento a Vox en España, así como a otras fundaciones y partidos de extrema derecha en otras partes de Europa. La nueva macrofiltración de 17.000 documentos internos del grupo ultraconservador Hazte Oír, fundada por Ignacio Arzuaga, amigo íntimo del líder de Vox, y documentos de Citizengo, plataforma internacional que extendió esta ideología en medio centenar de países, son los elementos claves para entender por qué esta organización política creció tanto en Europa. Las millonarias sumas justifican esta efervescencia. Medios de Italia, Alemania, España y México publicaron documentos internos y confidenciales de un proyecto denominado The Intolerance Network, o Red de Intolerancia, cuyo objetivo era incidir en las decisiones políticas de Europa. Hazte Oír pasó de un patrimonio inicial de 3.000 euros a la ejecución de campañas de 2 millones. Hoy, este grupo ultracatólico, que financia con donativos, tiene casi 7.000 socios, más de 20.000 colaboradores y más de 400.000 simpatizantes. La larga lista de donantes comprende desde pequeños donativos de miles de personas hasta cuotas de millonarios, altos ejecutivos y funcionarios públicos que no son socios, pero aportaron fortunas para eventos como el Congreso Mundial de Familias de 2012, que reúne al núcleo duro de las asociaciones ultracatólicas de todo el mundo. Los aportes a las arcas de Citizengo convirtieron esta plataforma en un motor internacional de impulso a los partidos y organizaciones de extrema derecha en el continente y fuera de él. Y aunque Arzuaga, de Hazte Oír, y Abascal, presidente de Vox, tuvieron diferencias tras los grandes éxitos electorales de Vox, la hipoteca política de este partido tiene claras simientes ultracatólicas en Hazte Oír. Vamos a analizar todo lo que esto significa. Para ello nos acompaña Fernando Casado, profesor en la Universidad Técnica de Manabí, en Ecuador. Es periodista, analista internacional español. Fernando, bienvenido. ¿Cómo te va? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Tatiana, por la invitación. A ti muchas gracias. Son más de 17.000 documentos que estos medios de comunicación desde Europa, uno desde México, han comenzado a publicar. Pero son muchos más los filtrados por Wikileaks. Se calcula que son 2 millones de documentos. ¿Encontramos allí la esencia de lo que significan estos partidos de la ultraderecha en España? Bueno, yo creo que habrá que mirar todavía toda esta información que recién se revela y recién se pone a disposición del público en general, ¿no? Y que ha sido analizada por estos diarios que mencionaban en el reportaje. Pero yo creo que sí, creo que estos son intuiciones que uno siempre tiene cuando ve este tipo de partidos de ultraderecha, que suelen además tener una gran cantidad de fondos para llevar a cabo sus actividades, fondos que otras plataformas no tienen, y que actúan de una manera muy similar, ¿no? Creo que de alguna manera estas asociaciones, instituciones, partidos políticos, pues acaban funcionando en un sentido que tiene que ver siempre también con reafirmar el status quo, y de esa forma, pues quienes en este momento tienen los privilegios y normalmente tienen los recursos, financian a este tipo de asociaciones para perpetuarse en las posiciones de privilegio que tienen. Claro, en particular cuando leía todos estos documentos pensaba en que en definitiva no fue una coincidencia que estos partidos fueran tan fulgurantes, aparecieran tan rápidamente, se instalaran tan rápidamente desde lo local hacia lo nacional en distintas partes de Europa. Así que lo que habían era una serie de organizaciones. Para el caso de España aparece Hazte Oír, que nace en 2001. Y su director es Ignacio Arzuaga Rato.
Arzuaga Rato. Sí. Y entonces uno vincula ese apellido Rato con un exministro que está en la cárcel. Sí, además son como vínculos que tampoco parecen casuales, ¿no? Parece que son personajes que están en la palestra y que al final vas generando un mapa muy interesante, ¿no? Rodrigo Rato, que fue uno de los grandes ministros del gobierno de José María Aznar, una persona muy fuerte, que cuando termina sus funciones como ministro de Economía, segundo vicepresidente del gobierno, primer vicepresidente del gobierno, después va como director del Fondo Monetario Internacional. Imagínate. Vuelve a España, en España una serie de cargos, ¿no? Lo que llamaríamos también las puertas giratorias, de cómo la política después te coloca en las mejores empresas, que te devuelven los favores después de haber trabajado a su favor, y acaba como uno de el CEO de Bankia, en donde destruye un banco en el que al final tiene que recibir un gran rescate, en el que se supo que cuando esta entidad estaba en una situación muy compleja, había autoasignado un sueldo de más de 2 millones de euros, y que además después, cuando se publican los Panama Papers, aparece como una persona que estaba intentando disolver una serie de sociedades para que no le interceptaran un dinero que provenía del blanqueo de capitales y de la corrupción, y que por eso está pagando actualmente cárcel desde el año 2018. Crimen de cuello blanco, también del Partido Popular. Absolutamente, sí. Todo esto fue de una figura del Partido Popular. Una figura del Partido Popular que de alguna manera pues tiene un gran vínculo con Hazte Oír, en el sentido en el que hay pues bueno, vínculos familiares, y recordemos lo importante que para organizaciones como Hazte Oír es la familia, ¿no? La familia monoparental. Imagínate. Y luego aparece Citizen Go, que nace, Hazte Oír nace en 2001 y les va también entonces, esto es lo que uno tiende a pensar que bailando. Citizen Go aparece en 2013, que es la plataforma internacional con presencia en más de 50 países. Claro, tengamos en cuenta un poco también, trasladándonos ahora a lo que es la creación de Vox, que los partidos de ultraderecha nunca llegaron realmente a arraigar en España, ¿no? Ya teníamos un PP que era suficientemente de derechas, que ocupaba todo ese espectro. Entonces, de alguna manera, se llevan a cabo este tipo de organizaciones ya transnacionales, en donde se generan vínculos con la ultraderecha de Marine Le Pen en Francia, en Holanda, en Alemania, en Hungría con Víctor Orbán. Y entonces, de alguna manera, esto lo que trata de hacer es generar no solamente aportes que eran todavía limitados a nivel español, porque eran solo de algunos miles o decenas de miles de euros. Ahora hablaríamos de intentar además generar una red internacional que lograra captar ya cientos de miles de euros para poder llevar a cabo la construcción, como has titulado el reportaje, de Vox, a través de un financiamiento que era totalmente necesario y que no llegaba de cuajar en España todavía, porque de hecho es muy tardío, ¿no? Al mismo tiempo, pues tengamos en cuenta que está surgiendo en este momento Podemos y se tiene que generar un contrapeso también desde la ultraderecha a través del miedo. Fernando, pero ¿por qué, si ya existía el Partido Popular suficientemente de extrema derecha con toda la historia que tiene, por qué otro partido? ¿Qué les molestaba a estos empresarios que hacen parte de Hazte Oír, ultraconservadores, ultrarreligiosos, católicos, para buscar otra forma política? Yo creo que lo políticamente correcto, ¿no? Es decir, tengamos en cuenta que al final leyes como la del matrimonio igualitario no se pudo tumbar, ¿no? En el gobierno del PP. Las leyes también que han tenido que ver con la interrupción del embarazo tampoco se pudieron tumbar. La xenofobia no es suficientemente bien vendida desde el Partido Popular. Y después también tengamos en cuenta que cuando tú generas todavía un polo más a la derecha, obligas que a la centro derecha o a la misma derecha, porque tampoco es que sea muy de centro derecha el PP, le obligas todavía a moverse más a la derecha. Y cuando generas un partido como Vox, que habla de la xenofobia, que habla de una serie de males y de miedos de la sociedad española, si te fijas, todo el espectro se va moviendo del centro hacia la derecha todavía más. Y también tratas de quitarle el piso a la posible capacidad de crecimiento que pudiera tener un partido alternativo a la destrucción, a la desintegración y al declive del bipartidismo que estaba siendo o estaba recayendo en manos de Podemos. Tengamos en cuenta también que, por ejemplo, Vox, cuando se han hecho los estudios, es un partido donde la estrategia se ha centrado también en los sectores más populares, ¿no? Entonces, es una manera también de intentar que la atención sea llevada desde de la izquierda hacia la derecha, sobre todo en sectores populares con este tipo de miedos y de propaganda antiabortista, pro familiar, en contra
Antimigración. Antimigración, sobre todo también, que genera pues normalmente pues un gran apoyo en estos sectores populares, que en un principio no era suficientemente llevada por parte del Partido Popular. Por parte del partido. De hecho, hay algo que llama mucho la atención también en esta investigación, y es que vemos en estas correlaciones como, por ejemplo, Hazte Oír cierra en 2013 con 2 millones de euros, pero producto del apoyo del Partido Popular, su crecimiento aumenta exponencialmente a 17 millones de euros. Así que allí también uno se pregunta, ¿cuánto apoyó el Partido Popular, tal vez sin saberlo o sí intencionalmente, te lo pregunto, al nacimiento y la creación de Vox? Claro, aquí hay un momento de quiebre en la expansión y crecimiento de Hazte Oír y de sus filiales, ¿no? Porque lo que ocurre es que Jorge Fernández Díaz, que era el ministro de Rajoy para ese año, año 2013, declara a Hazte Oír como una asociación de utilidad pública. ¿Qué ocurre cuando se te declara en España? ¿Qué significa eso? Eso significa que tanto esta asociación, esta fundación, esta pues organización de la sociedad civil recibe unas exenciones fiscales y económicas y también asesoramiento jurídico que da una mayor capacidad de acción y al mismo tiempo personas... Y les permite recibir dinero con facilidad. Con facilidad, y aparte quienes lo hacen también a su misma vez reciben desgravaciones fiscales. Entonces por eso da ese salto cualitativo en el que ya se convierte en un negocio darle dinero a esta asociación. Tengamos en cuenta... ¿Y qué se supone, Fernando, permíteme te interrumpo, sí. cuál es beneficio público que daba a la sociedad y a la población española esta organización? Pues nada, de hecho en el año 2019 se le revierte esta categoría de asociación de utilidad pública, precisamente porque la Dirección General de Igualdad y Trato y de Diversidad pues declara que su agenda homófoba, su agenda en contra de lo que serían otras formas de familia, no puede le quita esa categoría de asociación de utilidad pública, porque en realidad contra el otro, contra la diversidad, pues tiene unas posiciones muy radicales, ¿no? Entonces se le revierte en el año 2019 después de que se presentan una serie de informes en el que se declara que Hazte Oír pues no puede tener ese tipo de exenciones fiscales como sí tendrían otro tipo de organizaciones, pero que esta no lo merece. Que esta no lo tiene. Hay una cantidad de empresarios, algunos muy conocidos como por ejemplo la dueña de Hoteles Ritz en varias partes de Europa, está también propietario del Corte Inglés. ¿Es una sorpresa para ustedes como españoles que aparezcan ellos o es que realmente es algo que se sabía? Bueno, a ver, saberlo a ciencia cierta no, pero intuyes que obviamente todo este tipo de grandes capitales van a invertir en aquellas organizaciones que les sean afines en sus valores, ¿no? Y obviamente pues estos grandes capitales que de nuevo pues financian a veces todo lo que son mecanismos de dominación cultural desde varios puntos de vista, pues van a estar dando el apoyo, por supuesto, a este tipo de asociaciones como Hazte Oír, ultracatólicas, ultraconservadoras, que de nuevo que hay una agenda que esa es la fachada en realidad, hay una agenda mucho más profunda, ¿no? Es decir, la de generar todo, creo que es lo que se ha logrado en Europa, generar un viraje hacia la derecha, porque desde este tipo de partidos que en principio parecería que no tienen posibilidad de obtener el poder, aunque tampoco hay que dejar en una posición desdeñable a Vox, que hoy en día tiene la tercera fuerza política en el Parlamento, en el Congreso Español, pero que de todas formas lo que sí que creo que es importante ver es que obligan al espectro a moverse en términos generales a la derecha para intentar cortarle el avance a Vox, ¿no? Entonces tratan de sustituir estos partidos con el PP o incluso el PSOE, o incluso Podemos, se ven forzados todos a girar hacia la derecha. Pues eso es muy grave en términos de derechos sociales y también de acciones de vanguardia para los pueblos, no importa si es el español, es para todos los pueblos de Europa, Fernando. Pero es lo que han hecho, y también es ver que no fue realmente una decisión espontánea del pueblo de salir a votar masivamente. Habría que revisar también, pero te lo pregunto en este análisis, la participación de los medios de comunicación en esa nueva narrativa que logran instalar. Bueno, yo creo que aquí, pues, otra cosa muy curiosa de Hazte Oír y también de Vox
es, por un lado, pues sí, tienen una agenda ultraconservadora, en el caso de Aztoir, pues son fundamentalistas católicos, pero al mismo tiempo tienen un gran manejo del marketing político, tienen un gran manejo de distintas estrategias de comunicación. Obviamente también tengamos en cuenta que detrás de ellos hay grandes comunicadores, es decir, los comunicadores ultraconservadores son también grandes apoyos de tanto Aztoir como de Vox, ¿no? No solamente bueno, Citizen Go dice también en la investigación que se devela de Wikileaks que contrataron a comunicadores de mucha experiencia de Fox News en Estados Unidos. Por ejemplo, ¿no? Y también tienen vínculos con otros, tanto lobbies y think tanks, como incluso grupos mediáticos ultraconservadores, ¿no? Pero no solamente eso, es después las estrategias que utilizan para lograr permear en los medios de comunicación tradicionales y tener un y aparecer, ¿no? De nuevo, tengamos en cuenta que además no solamente utilizan grandes estrategias, sino que tienen grandes recursos para poder hacerlo. Sin duda. ¿No? Y logran instalar una agenda. También, como a manera de conclusión, lo que uno ve es que hay una alianza, diríamos, perfecta, transversalizado por todos estos millones de euros, de las relaciones ultraconservadoras religiosas con la ultraderecha política. Claro, sin duda. Al final, pues hay una connivencia, ¿no? Hay una connivencia entre estos valores ultraconservadores, católicos y ciertos partidos políticos como Vox. Y esa connivencia que además al mismo tiempo pues tiene relaciones incestuosas con los grandes capitales, pues da miedo, ¿no? Porque al final son muchos los grupos de poder que desde distintas aristas están instalándose o están instalando unas narrativas en la sociedad española y al final calan en la población, ¿no? Logran el cometido que es llevar a la opinión pública hacia su terreno y por medio de una serie de reivindicaciones que a veces pues pueden parecer significantes vacíos, pero finalmente consiguen votos reales, votos concretos que se transforman en que estos personajes están actualmente generando presión en las instituciones públicas españolas y actualmente generando gobiernos. Es decir, tenemos a Vox en el gobierno de Andalucía, tenemos a Vox en el gobierno de Madrid, en el de Murcia y en el de muchas otras comunidades autónomas, ¿no? Y al mismo tiempo sabemos que en el caso en el que hubiera una posibilidad de gobiernos de coalición de derechas, pues los primeros que van a estar apoyando pues va a ser Vox. Eso realmente es increíble. Para despedirte, Fernando, ¿crees que tendrá implicaciones también en términos políticos esta revelación que hace Wikileaks? Aquellos que estén viendo y hayan decidido de una manera consciente votar por Vox, tal vez haberse sentido utilizados. Yo espero que sí, que lo tenga, ¿no? Y yo espero que también la investigación sirva para tratar de quizás incluso depurar responsabilidades, si las hubiera, por la comisión de delitos, ¿no? Claro. Es decir, quien le dio a Aztoir también el estatus de asociación de utilidad pública, hoy en día está en varios casos de corrupción por destrucción de pruebas de la caja B del PP y también está en una serie de procedimientos y escándalos de carácter jurídico, ¿no? Entonces yo espero que esto también nos ayude. Esa caja B del PP, para recordar, era la caja de Bárcenas. Claro, la caja de Bárcenas, que fue con la que se financió gran parte, la destrucción de las pruebas de la caja B de Bárcenas la hace el mismo personaje, Jorge Fernández Díaz, que le da a esta asociación el carácter de utilidad pública, ¿no? Entonces, bueno, si hay responsabilidades de algún tipo, jurídicas de algún tipo, pues que también se depuren gracias a este tipo de documentos, ¿no? Al igual que ocurrió con Rajoy, que al final, gracias a los Panama Papers, fue por lo que acaba pagando pena de cárcel. Pena de cárcel y eso es lo Rajoy, que... Rodrigo Rato. Sí, Rato. Y no, de lo que te iba a decir de Rajoy, con eso te quiero despedir, Fernando, es que, bueno, deja el gobierno inmerso en toda esa cantidad de escándalos. Efectivamente. Ojalá que esto pues pudiera también ser una manera de ir dañando una imagen hasta ahora, entre comillas, inmaculada que tiene Vox. Muchísimas gracias, Fernando, por el análisis. Muchas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Haití. El gobierno pide ayuda a la ONU para una investigación internacional por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. La petición incluye la creación de un tribunal especial para juzgar a los responsables de su asesinato. Les presentamos esta radiografía al volver en Noticias. Sigan con nosotros.
Desde el año 2006, los bolivianos y bolivianas fuimos testigos de grandes avances. Por eso, elegimos continuar por el camino que trazamos. Litio. Elegimos industrializar nuestros recursos, construir nuestros propios centros de investigación con profesionales bolivianos para avanzar con energía propia. SBOL. Elegimos retomar las operaciones de nuestra planta de cemento SBOL para reactivar nuestra economía y construir los cimientos del progreso. Mutún. Decidimos relanzar nuestra planta siderúrgica del Mutún para industrializar el hierro y comenzar desde el oriente el desarrollo industrial. Hidrovía. Elegimos integrarnos y abrirnos al mundo con el comienzo de operaciones de nuestra hidrovía Ichilo-Mamoré. Centro de Medicina Nuclear. Decidimos construir una obra sin precedentes con el primer reactor nuclear de investigación para producir radiofármacos, investigación científica aplicada a la salud, la agroindustria y la minería con tecnología nuclear avanzada. Elegimos desarrollo industrial, estabilidad económica, autonomía científica, con cimientos propios, porque sabemos a dónde vamos. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. Bolivia. ...6 de agosto de 1825... Declaración de Independencia de Bolivia. En noticia Haití, el gobierno de la isla pide a la ONU apoyo internacional para investigar el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, ocurrido el pasado 7 de julio. La solicitud se suma a la de ayuda en materia de seguridad a Estados Unidos. La Embajada de Haití en República Dominicana informó este viernes en un comunicado que la Cancillería haitiana solicitó a la Organización de las Naciones Unidas asistencia para llevar a cabo una investigación internacional sobre el magnicidio de Jovenel Moïse. El pedido fue presentado ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por parte del ministro de Relaciones Exteriores, Claude Joseph, mediante una carta fechada el 3 de agosto pasado. La asistencia solicitada a la Organización Universal consistirá, por una parte, en la creación de una comisión internacional de investigación en apoyo de la labor de los organismos nacionales y, por otra parte, en la creación del Tribunal Especial para la Persecución de los culpables presuntamente, dice el texto. El documento recuerda que la ONU brindó su asistencia cuando en febrero de 2005 ocurrió un atentado terrorista en el Líbano, en el cual murieron 22 personas, incluso el entonces primer ministro Rafik Hariri, y hubo decenas de heridos. En esa oportunidad se creó el Tribunal Especial para el Líbano, TEL, y se desarrollaron a cabo los juicios del atentado contra Hariri. En nombre de la solidaridad caribeña, el ministro de Asuntos Exteriores y Cultos de Haití solicita también el apoyo de la comunidad caribeña CARICOM. Continúa la misiva, al tiempo que explica que esta petición formal se realizó mediante carta enviada al presidente de la Conferencia de Jefes de Estado y Gobierno, Gaston Brownie. La Cancillería haitiana considera que el asesinato del presidente Moïse, cuyo ataque causó también heridas a la primera dama, Martine Moïse,
está calificado como un crimen internacional por la supuesta participación de ciudadanos extranjeros en la planificación, financiación y ejecución del hecho, concluye la carta. Hasta el momento, la Policía Nacional de Haití ha detenido a decenas de personas, entre ellas 18 mercenarios colombianos y varios ciudadanos haitianos. Además, se identificó a Christian Emmanuel Sanan, de 63 años, como presunto conspirador que contrató a los exmilitares colombianos para hacerse presumiblemente con la presidencia. Igualmente, la PNH detuvo a 44 personas, 12 oficiales entre ellos, de los cuales 4 están relacionados directamente con el magnicidio. También se emitió orden de búsqueda de la jueza Wendell Coutelard, de 2 políticos, un empresario y 2 personalidades religiosas. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. A todos gracias por su compañía, que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos de nuevo el próximo lunes a la misma hora, 8:30 de la noche, hora local aquí en Caracas, en Venezuela. Hasta entonces, un placer como siempre y sigan con nosotros.